gusto recibir aquí en cabina a nuestro amigo, a nuestro aliado, como ha sido Conecta de México por muchos años, el ingeniero Ricardo Acosta Mejía. Antes que nada, Ricardo, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas tardes. No, gracias a ti, Rosa, por invitarnos. Aquí estamos gustosos de compartir y colaborar contigo siempre en estos temas de tecnología y conectividad. Así es, bueno, pues no sin antes destacar pues la labor que han hecho todo tu equipo de trabajo. La pandemia al arranque fue titánico, por hay que decirlo, porque de repente nos mandaron nuestros hijos el 21 de marzo, ¿no? Sí. Váyanse de vacaciones anticipadas en lo que era la parte de Semana Santa, y bueno, pues ya nos quedamos en línea y ahora sí que ahora sí la demanda que se dio fue impresionante, y yo quiero reconocer porque ustedes en pandemia pues no saben. Nunca paramos, ¿no? Y a la fecha hemos tenido que doblar turnos, doblar personal, porque primero se convirtió en el teletrabajo, de mandar a los empresarios a trabajar desde casa, y las carencias de los anchos de banda de las compañías tradicionales pues no daban para tanto Zoom y tanta conferencia. Pero luego le sumamos la teleeducación y pues ahora sí que nos partió todo, ¿no? Entonces, como tú bien dices, se convirtió el hogar en la oficina virtual remota, pero también en el aula virtual. Y súmale que los gamers se dieron a lo suyo, y también la demanda subió bastante, porque al no tener actividad física y muchos socializaban a través de juegos y a través de competencias virtuales, y saturaban los anchos de banda de todas las compañías, no solamente la nuestra, ¿no? Entonces, efectivamente, esta pandemia vino a cambiar los usos y costumbres de los equipos de cómputo y las interconexiones, Rosa, y ahora casa es todo, ¿no? Correcto. Y bueno, pues esta casa es todo, también dentro de las empresas, hay que decirlo, 2020, pues de repente cuando veíamos gastos, ¿no? Y decíamos, bueno, tendré que pagar la póliza para, ¿no?, la seguridad cibernética, y esto fue desde el ámbito más micro hasta de las grandes compañías en el mundo. Y bueno, para ello hemos comentado que este 30 de noviembre es el Día Internacional de la Seguridad, pero de la seguridad cibernética, Ricardo, y en este sentido quiero que le digas a nuestra audiencia, porque desde 1988, porque creo que hace tiempo platicábamos tú y yo, el internet debe tener que se detonó, ¿qué te gusta? 1994 fue las primeras conexiones con los ruidos que... Así, eso lo recordaremos todos, y bueno, a raíz de ahí, bueno, pues también hay gente malosa, ¿verdad? Sí. Que ha hecho de las suyas, y para eso se requiere, decíamos hace un momento, ese gusano de Morris. ¿Este es realmente el que lo detonó o hubo otra? No, eso fue uno de los primeros, que rápidamente las compañías antivirus empezaron a atacar, pero de ahí recordemos los gusanos que salieron en el cambio de 2000, por ejemplo, hubo uno y luego hubo otro para el cambio de década, y cada vez van saliendo más, pero ahorita los más agresivos son los llamados ransomware, ¿sí? Los ataques o los ciberataques, la seguridad o la ciberseguridad ahora en las empresas es mucho o muy importante, como la seguridad física también, pero no tenemos en México la cultura muchas veces de que las empresas mantengan su respaldo de información en la nube fuera de la oficina. Muchas veces respaldan oficinas o discos o información estratégica dentro de la misma oficina, y eso es un problema, ¿no? Un problema porque finalmente sigue estando en la misma red, y un correo malicioso, como tú bien dices, de los ciberdelincuentes se encargan de poder ahora sí que sabotear la información de las empresas y tenerlos de rehén. Lo que pasa es que los encriptan, encuentran los archivos principales del gerente, del director de compras, el de finanzas, detectan el correo electrónico y lo empiezan a pescar, literalmente a pescar. Al momento que este individuo cae en la trampa del ransomware o del phishing famoso, abre un correo creyendo que está dando la información a una institución seria, y resulta que es un clon. ¿Y qué pasa? Se detona una serie de actividades que encriptan las máquinas. Encriptar significa las codifican y no puedes entrar, ¿no? Entonces el ciberdelincuente se pone en contacto con la persona gerente, etcétera,
y te pide un depósito en bitcoins, ¿no? Para poderte liberar el archivo y que tú puedas tenerlo. Muchas veces, como son, no hay malos buenos, ¿no? O sea, te toman el pelo y te roban la información. Las estadísticas de una encuesta global, Rosa, te comento, que hubo una encuesta global a nivel mundial de cómo se desarrolló la ciberdelincuencia en el ransomware, nos dice que el 73% de los ciberdelincuentes a nivel mundial tuvieron éxito en su extorsión. Fíjate el número tan grande. Tuvieron éxito en el cifrado de información, y lo más curioso que este dato trasladado en México fue el 76% de las empresas que tuvieron estos ciberataques, el 70% de los afectados perdieron dinero, información y cualquier cosa que vaya en medio, ¿no? O sea, realmente debemos de tener en cuenta que el porcentaje de ataques en las empresas por estos virus y esta falta de seguridad se debe de tomar como una prioridad mandatoria, porque los empleados se van a casa a trabajar, pero los servidores están ahí físicamente expuestos, y la mayoría de estos ataques cibernéticos llegan por correo electrónico, por una propaganda, y tú no sabes ni cómo, ¿no? Existe actualmente, nosotros como empresa de internet hemos elevado nuestro portafolio de servicios de data center a no solamente ofrecer el servicio de conexión a las empresas, ya tenemos servicios de respaldos corporativos, Rosa, donde con un algoritmo específico ya puedes tener respaldada la información del día en un lugar fuera de la oficina, completamente transparente en la nube y con una conexión que trabaja cuando todos están dormidos. O sea, tenemos un servicio nuevo que estamos por lanzar en estos próximos días, donde podemos asegurar la información reciente. ¿Para qué te sirve un backup fuera de la empresa? Te sirve simplemente para que en caso de que haya un caso de encriptamiento o un ataque, que todos estamos expuestos, o sea, podamos tener la información respaldada fuera del lugar para poderla restablecer de manera inmediata al otro día, ¿sí? O sea, si acaso se perdería un día de información, que en un momento determinado con algunas técnicas de respaldo por otros medios se puede complementar, pero no son las pérdidas anuales de la información o pérdidas mucho más catastróficas como números de cuenta, cuestiones especiales, ¿no? Entonces, es bien importante que podamos incluir dentro de nuestro presupuesto, como tú platicábamos fuera del aire, considerar las licencias de uso, primero que nada, de los software. Además están establecidos ahora que negociamos el Audio Connect, ¿no? Hay una apartado ahí. Claro, o sea, las letras chiquitas que no se leen, ¿verdad? En el Tratado de Libre Comercio, precisamente la cuestión de las licencias de uso y los derechos de autor están muy claritas, y es por eso que cuando detectan una licencia que tiene 15, 20 hijos, por así decirlo, así se dice cuando se clonan, pues empiezan a cancelarte la máquina, los trabajos que hayas realizado con ese número de serie, y te empiezan a rastrear y simplemente te cancelan la licencia, tienes que pagar para poder restablecer, porque muchas veces antiguamente te decían, te vendo una máquina con todo el software incluido, por $20 te pongo todos los software que quieras, ¿no? Y era una práctica muy común, hasta que pues ahora en el tratado esas letras pequeñas dicen que pues toda licencia de uso debe cubrirse y estás expuesto, porque la información no puedes bajar un archivo en Word, en Excel o en cualquier aplicación si no tienes licencia de uso, ¿no? Entonces el Tratado de Libre Comercio es muy severo en ese sentido, y hay que tener mucho cuidado con los network managers de cada empresa que tengan a bien velar por la información, por la ciberseguridad de la empresa, el poder tener en cuenta que se deben de cubrir estas licencias, porque no es un ataque a las compañías generadoras de software, simplemente defienden su posición de que el software esté licenciado y pagado por el usuario final, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que debemos de tomar en cuenta. Perfecto, muy bien. Bueno, para finalizar, Ricardo, ¿qué recomendaciones o algún otro aspecto que quieras tú resaltar esta tarde en el marco de este Día Internacional de la Seguridad Cibernética? Pues como comentamos al principio, llegamos a un ciclo donde cerramos como empezamos. Todas las empresas, inclusive ya los hogares, deben de estar pensando en respaldar sus
información privilegiada, en adquirir pólizas de respaldo, como platicamos, de backups en la nube, de tener la cultura de no ofrecer su información estratégica a nadie por nada. O sea, la cultura del phishing de los ciberdelincuentes. El phishing es una técnica de ir a pescar clientes o ir a pescar víctimas, exactamente, incautos, donde les llega una carta o un correo con la marca de alguien prestigioso que tiene renombre y te pide cierta información. Ahora lo están bajando no solamente a nivel de bancos o imitar a la comisión o cualquier cosa, ahora ya están con gente que tenga una reputación pública, buscan su perfil y dicen: Rosa León te acaba de invitar, te acaba de mandar un correo para que contestes una encuesta, y en una pregunta de la encuesta viene: ponga por favor su número de tarjeta y su CCB para cualquier aportación o donación, y esa información la venden, ¿no? Entonces, que no contesten correos electrónicos que no estén identificados, que puedan tener las empresas el servicio infiltrado anti-spam, que es un servicio que se ofrece, que nosotros lo ofrecemos, para que las cuentas de correo electrónico de personajes que sean importantes, poderlas blindar ante ataques de ciberseguridad perimetral, ¿no? Entonces, tomar en cuenta todos esos factores, no solamente la conexión, sino ya una vez conectados estamos expuestos, y ante eso tenemos que protegernos, Rosa. Perfecto, muy bien. Pues te quiero agradecer infinitamente que nos hayan acompañado aquí en Camino, que te hayas dado el tiempo de venir y poder conversar con nuestra audiencia. Te encontramos en Conecta de México a través de... Nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, www.conecta.mx, ¿sí? Nos pueden encontrar físicamente, donde tenemos ya más de 15 años. Acabamos de cumplir la quinceañera acá en Calzada Independencia 2082, así es, en Fraccionamiento Calafia. Y en todas las sucursales que tenemos en el estado de Baja California, a través del número 557-2808, el 686-557-2808, o con su servidor directamente a mi WhatsApp. A tu WhatsApp, 686 221-0727. 07, pues muy fácil. A la orden. Muy bien, Ricardo. Bueno, pues Gracias. a nombre de nuestra directora general, que está muy atenta aquí de tu participación el día de hoy, te queremos agradecer, mandarle saludos a Manolo también, que sé que nos escucha y que nos sigue, Claro. y a todo el personal de Conecta, pues nuestro agradecimiento, ¿no?, por esta enorme labor que han hecho titánica en pandemia, y pues esto todavía no se acaba, y que seguimos cuidando, Ricardo. Así es. El personal. Todo. Seguir siendo un parteaguas en diferenciador en la tecnología, referente nacional e internacional, orgullosamente baja californianos. Así es, eso es lo que más me gusta. Ánimo. Ánimo, así es, con tu fuá. Con el fuá. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Vamos a ir a mensajes y volvemos.